La Guerra Fría y otros conflictos. La Guerra de Corea 1950-1953 marcó el inicio de lo que se vino a denominar como Guerra Fría, una escalada de tensión entre las dos grandes potencias triunfadoras en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, que en las décadas siguientes se enfrentarían militarmente a través de terceros países, generando un clima de inestabilidad política y desconfianza que acompañó a la sociedad por espacio de varias décadas. El motociclismo no fue ajeno a esta situación. Sin duda, el episodio cumbre de la Guerra Fría en el Mundial de Velocidad lo representa la fuga de Ernst Degner y el robo de los secretos de MZ. Como contábamos en el capítulo anterior, no solo por el hecho de la fuga en sí misma, sino porque implicó diferentes aspectos en las relaciones entre varios países. Degner abandonó Suecia inmediatamente ante el temor de que el gobierno socialdemócrata lo entregara a las autoridades de la RDA, y acabó en Dinamarca, país de la OTAN, donde llegó sin visado como ciudadano de una nación del Pacto de Varsovia. Después de la reclamación de la Federación Motociclista de la RDA ante la Federación Internacional de Motociclismo, FIM impidió que corriera con licencia de Alemania Occidental. El hecho de que Alemania Federal aceptara conceder la licencia a Degner fue otro motivo de fricción. Incluso antes de este incidente, la relación entre las dos Alemanias era compleja. Las carreras internacionales en Sachsenring se volvieron a retomar en 1949, y a partir de 1959 se otorgó a esa carrera la denominación de Gran Premio de Alemania Oriental. Los pilotos de Alemania Occidental corrían en Sachsenring sin mayor problema, no había ningún tipo de limitaciones ni condiciones a su presencia. De hecho, fueron precisamente los alemanes occidentales los que mayor número de victorias consiguieron entre 1949 y 1960. Todo era aparentemente normal, salvo por un detalle, el himno. Las autoridades de la RDA no podían consentir que el Deutschland über alles sonara a toda pastilla ante los cientos de miles de alemanes orientales que acudían a las carreras de Sachsenring. Aquello podía inspirar deseos reunificadores, alterar la ejemplar paz reinante en el paraíso socialista. De esta forma, decidieron sustituir el himno de Alemania Federal por el himno a la alegría de Beethoven, el célebre movimiento de la Novena Sinfonía del genial compositor. Todo el mundo dio por buena esa solución. No en vano, cualquiera que tenga oído puede identificar la música de Beethoven como algo genuinamente alemán, a ambos lados de la frontera. Pero cuando, en 1961, el Gran Premio de la RDA pasó a formar parte del Campeonato del Mundo, la FIM no aceptó que se privara a los pilotos de Alemania Occidental de su himno. La victoria de Dieter Braun en 1971 en Sachsenring estuvo a punto de provocar un conflicto. La solución de la RDA fue no convocar la categoría de sidecars, sistemáticamente dominada por BMW y alemanes occidentales. De hecho, así fue desde 1954 hasta 1964. Además, ante la posibilidad de entrar en conflicto por la presencia de Ernst Degner en la categoría de 50, donde fue campeón en 1962, entre 1963 y 1968 no se convocó esa clase, aunque Degner no correría ese año debido a una lesión sufrida en el Ulster Grand Prix y además en ningún caso tenía intención de volver a la RDA. De hecho, no volvió a correr en Sachsenring después de su fuga, pero la Federación de la República Democrática Alemana mantuvo fuera de su programa la carrera de 50 hasta 1969. Precisamente, el ganador en aquella ocasión fue Ángel Nieto, que logró en Sachsenring su primera victoria mundialista. Todo fue más o menos bien para las autoridades de la RDA, sin ganadores de Alemania Occidental, hasta que, en 1971, a Dieter Braun no se le ocurre otra cosa que ganar la carrera de 250, batiendo por medio segundo a Rodney Gould, delante de 150.000 espectadores. Cuando accedió al podio, junto a Gould y Reed, se vivieron momentos de mucha tensión. Se dudó si poner el himno o no, y en torno al podio se vivieron momentos bastante tensos. Pero el himno de Alemania Occidental sonó por los altavoces y, de repente, el público, espontáneamente, se puso a cantar la letra. Las autoridades de la RDA aguantaron estoicamente la situación, pero tomaron una decisión tajante. Tras la edición de 1972 no volvieron a solicitar una carrera puntuable para el Mundial, y así fue como el Gran Premio de la República Democrática de Alemania desapareció del calendario del Mundial de Velocidad. Las secuelas para MZ. La fuga de Degner tuvo terribles secuelas para MZ. Los miembros del equipo disfrutaban ese momento de unas insólitas condiciones de vida, con mucha libertad de movimientos en comparación con el resto de alemanes orientales. Pero a partir de 1962 MZ dejó de ser un participante regular en el campeonato. Solo apareció en Sachsenring, donde sus motos de 125 y 250 subieron al podio. Hans Fischer fue tercero en 125, y Mike Hailwood y Werner Musiol segundo y tercero en 250. A partir de 1963, MZ volvió a ser un equipo habitual del Mundial, pero sin opciones al título, porque contrataba pilotos de carrera en carrera. El único que tuvo continuidad en la formación fue el británico Alan Sheffer, que corría tanto en 125 como en 250 con positivos resultados, consiguiendo varios podios. No obstante, la efectividad de la MZ quedaba de nuevo puesta de manifiesto con el triunfo de Hailwood en Sachsenring, secundado precisamente por Sheffer. Pero la falta de recursos económicos imposibilitaba contratar a tiempo completo a cualquiera de estos pilotos punteros del Mundial.
Walter Kaaden, aunque nunca tuvo intención de abandonar la RDA, también vio muy restringidos sus movimientos y fue siempre estrechamente controlado por los comisarios políticos. Esa situación dio paso a un momento inolvidable, el primer Gran Premio de Estados Unidos. Aquella carrera se disputó en Daytona, el 2 de febrero de 1964. Pasará a la historia por ser la carrera más madrugadora de la historia del Mundial. Teniendo en cuenta que la última carrera de 1963 se disputó el 10 de noviembre en Japón, los equipos tuvieron menos de 3 meses para preparar sus mecánicas. De hecho, Honda renunció a la carrera en protesta por tan temprana ubicación en el calendario. MZ viajó a Daytona con una representación simbólica. Kaaden no fue autorizado a viajar a Estados Unidos, así que Wheeler se trasladó a Florida en compañía de un mecánico. Después de cada jornada de entrenamientos, el británico telefoneaba a Sopau, donde Kaaden aguardaba su llamada. Una conferencia transcontinental como esta no era tan simple como levantar el teléfono y marcar el número deseado, solía tener una larga demora hasta conseguir la conexión. Y tratándose de una llamada a un país comunista, lógicamente despertaba todo tipo de sospechas. Cuando por fin podía hablar, Sefer daba todo tipo de explicaciones a Kaaden sobre el comportamiento de la moto, la respuesta del motor, el estado de las bujías al hacer carburación. Fue una suerte de primaria telemetría transoceánica. Kaaden, por su parte, daba indicaciones precisas sobre los cambios que había que realizar. Las conversaciones de Sefer y Kaaden fueron atentamente seguidas por la CIA y la Stasi, intentando desentrañar algún mensaje oculto entre tanto surtidor de alta, chicle de baja y puntos de encendido que los dos colaban constantemente en su vocabulario. Lo cierto es que Wheeler se anotó la victoria, batiendo con holgura a un variopinto grupo de pilotos norteamericanos y unos cuantos europeos que acudieron a la carrera. El buen rendimiento de la MZ quedó puesto de manifiesto en más carreras a lo largo de la temporada. Sefer fue segundo en el Tourist Trophy y tercero en Spy el Ulster, y acabó tercero en el campeonato, por detrás de Reed y Redman, los pilotos de las todopoderosas Yamaha y Honda, respectivamente, lo que para MZ suponía un gran logro. Alan Sefer tenía que poner una conferencia con Z Chopau desde Daytona para hablar con Kaaden y poder hacer la puesta a punto de la MZ en el GP de Estados Unidos. MZ se mantuvo varios años más en el campeonato con resultados positivos en 250, gracias al buen hacer de Derek Woodman y Heinz Rosner, con podios pero sin ganar carreras. En 1971 llegaron las últimas victorias de MZ de la mano de Silvio Grassetti, que ganó 2 carreras de 250, y Peter Williams, que se impuso en la carrera de 350 del Ulster Grand Prix, la única victoria de MZ en la categoría. Otra consecuencia de la Guerra Fría fue que determinadas carreras se convirtieron en el escenario propicio para la aparición de pilotos de determinadas nacionalidades. Alemania Oriental, Checoslovaquia, incorporada al calendario en 1965, y Yugoslavia, desde 1969, serán los circuitos donde aparecerán pilotos del otro lado del denominado telón de acero, los países de la órbita soviética. En 1964 debuta en Sachsenring el equipo ruso CKEB, con su Vostok C364 4 cilindros de 350, y la C560 bicilíndrica de 500, con Endelki Isa y Nikolai Sebastianov como pilotos. Sebastianov fue cuarto en 500 y repetirá posición en Imatra, en la primera edición del Gran Premio de Finlandia que, por su situación geográfica, a pocos kilómetros de la frontera rusa, era la carrera más próxima a la Unión Soviética. En años posteriores, la Vostok 500 se dejó ver en contadas carreras, logrando Sebastianov de nuevo una cuarta plaza en Imatra, y Kiisa la 10ª en Sachsenring en 1969. Su última carrera fue una semana después en Brno, donde habrían pasado casi desapercibidas de no ser por los constantes abucheos que les dedicaban los aficionados checos, en protesta por la represión soviética en la primavera de Praga. Las poderosas Vostok no volvieron al Mundial, pero en 1972 apareció en Sachsenring una formación soviética con 5 pilotos y motos de 50 y 125 centímetros cúbicos denominadas Riga. Los mejores fueron Eduard Borisenko y Alexander Smertien, que fueron 7º y 11º respectivamente en la carrera de 50. Después, los soviéticos desaparecieron del campeonato para siempre. En el extremo opuesto estaba Checoslovaquia, sin duda el país del bloque comunista más abierto al motociclismo, destacando la intensa actividad de sus marcas CZ y Jaguar desde los años 50. František Šťastný logró una épica victoria a lomos de la Jaguar CZ500 en Sachsenring en 1966, cuando la Honda de Hailwood rompió y Agostini se cayó en la última vuelta. Las Jaguar 350 fueron brillantes, con Šťastný ganaron 3 carreras y lograron numerosos podios con Gustav Havel y František Bocek, y el subcampeonato con Šťastný. También brilló con Jaguar el italiano Grassetti, como lo haría con MZ. Lo que no sabemos de Grassetti es si, habida cuenta de semejante hoja de servicios, sería miembro del PCI. Con la nueva 350 4-2 tiempos, la misma moto que se cobró la vida de Billy B en Sachsenring, el italiano fue subcampeón de 350 y ganó el Gran Premio de Yugoslavia. Pero en los años 70, las Yamaha TD 250 y TR 350 se convirtieron en herramientas más eficaces para los privados y borraron del mapa a los pequeños fabricantes como Jaguar y MZ.
Pero no cabe duda de que la presencia más exótica durante la época de la Guerra Fría fue la del motociclismo cubano, que a lo largo de la primera mitad de los años 70 se prodigó en determinadas carreras del bloque del Este, y siempre a lomos de las eficientes MZ. En 1970, José Peón corrió el Gran Premio de Alemania Oriental con una MZ 125. En los años siguientes, media docena de cubanos se convertirían en circunstanciales pilotos de MZ en Sachsenring y Brno. Aunque siempre hay excepciones, curiosamente, solo hubo un escenario ajeno al bloque comunista donde los cubanos corrieron varias veces. Fue en Spa, Bélgica, donde siempre compitió José Lazo, el cubano con mayor número de participaciones en el Mundial, y el único que se subió a una moto que no fuera MZ, llegando a correr con una Yamaha, tanto en 125 como en 250. Cuando la política se mete en las carreras. Mezclar política y deporte siempre ha tenido nefastas consecuencias, sobre todo cuando el deportista no es un activista político. Ya vimos el clima de tensión generado en la República Democrática Alemana durante los años de la Guerra Fría, y cómo las directrices del régimen de la RDA marcaron el final del Gran Premio de Alemania Oriental en 1972. Algo parecido sucedió con el Ulster Grand Prix un año antes. La situación inestable en Irlanda del Norte, y en especial en Belfast, mantuvo la carrera al borde de la suspensión desde 1969. En aquella ocasión los equipos terminaron metiendo las motos en las habitaciones de su hotel para evitar robos y problemas, porque el circuito de Dundrod estaba situado en las afueras de Belfast, y en aquellas terribles jornadas las calles se convertían en un campo de batalla. La edición de 1971 estuvo en el aire porque solo 5 días antes de la carrera se promulgó el Acta de Poderes Especiales, que otorgaba a las autoridades británicas potestad para detener y encarcelar sin juicio a sospechosos, dando pie a numerosos incidentes en un clima de creciente hostilidad. Incluso la Federación Internacional, que iba a realizar en Irlanda su congreso de otoño, decidió cancelarlo debido al clima de extraordinaria tensión existente, y trasladarlo a su sede central en Ginebra, posponiendo el congreso de Dublín hasta 1993. Sí, más de 20 años después. Aunque la carrera de 1971 incumplió la exigencia de la FIM de convocar 5 de las 6 categorías del Mundial, no se incluyeron ni 50, porque solo se inscribieron 8 participantes, ni 125, el Gran Premio fue válido para el Mundial. No obstante, hubo destacadas ausencias, como Giacomo Agostini, que decidió no viajar a Irlanda ante la gravedad de la situación. MV Agusta llegó a enviar las motos, pero tras la renuncia de su piloto decidió no participar en la carrera. Esa jornada se convirtió en un día de fiesta para los pilotos privados, con victorias para el héroe local Ray McCullough, 250, Peter Williams, 350, Jack Findlay, 500, y Horst Wesley, sidecares. La carrera pasará a la historia porque el triunfo de Findlay con la Suzuki con motor GT 500 de 2 tiempos era el primer triunfo en un gran premio de 500 de un motor de 2 tiempos desde 1912, cuando Frank Appleby impuso su Scott en el Senior TT del Tourist Trophy. Pero el conflicto entre el IRA y el ejército británico, desplegado en Belfast desde 1969, se acrecentó, entrando en una espiral de violencia incomprensible. Ya desde entonces el ministro de Interior británico pidió a los organizadores que suspendieran la carrera, pero estos se resistieron como gato panza arriba. El 2 de octubre de 1971 el IRA puso una bomba en la Grand Prix House, un edificio construido y sufragado por los voluntarios del Ulster Motorcycle Club. No era más que una pequeña instalación empleada por los organizadores los días de carreras. El atentado destruyó el edificio por completo. El Ulster Motorcycle Club decidió no convocar la carrera en 1972. Ese año se organizó una prueba de carácter nacional en el aeródromo de Bishopscourt, y en 1973 el Ulster Grand Prix retomó su curso en el trazado de Dundrod, pero ya no fue puntuable para el Mundial. De esta forma, el Ulster Grand Prix, una de las pruebas fundacionales del Campeonato del Mundo, desapareció para siempre del calendario del campeonato. No alineados. El movimiento de los países no alineados, MPNA, nació en los años 50 como una manifestación de aquellas naciones que no se reconocían en ninguno de los bloques de la Guerra Fría. Formaron parte del MPNA cerca de 30 naciones. La Conferencia de Belgrado, 1961, fue un gran impulso para la organización, que marcó como objetivos fundamentales el apoyo a la autodeterminación en África y Asia, su oposición al régimen de apartheid sudafricano, la no adhesión a los bloques militares, el desarme, la democratización y la no injerencia en la política de terceros países. La representación africana en el motociclismo siempre quedó en manos de pilotos de las antiguas colonias británicas. Desde los años 50, los rhodesianos fueron habituales en el campeonato, con algunos pilotos especialmente notables como Ray AMM, Gary O'King, Jim Redman y Bruce Bill. Como otros miembros de la Commonwealth, acudían a Europa al abrigo de su antigua metrópoli. De hecho, muchos habían nacido en Reino Unido y emigrado de niños a las antiguas colonias, como Redman, que nació en un suburbio de Londres y su familia emigró a Rhodesia a finales de los años 30. Pero tras la muerte de AMM, 1955, la retirada y posterior fallecimiento de O'King, 1962, y las retiradas de Redman y Bill, 1966, apenas quedaron pilotos africanos en el Mundial. Sin embargo, desde 1975 una nueva generación de pilotos sudafricanos se hizo notar en el campeonato. Cork Ballington, John Kerold y Alan North se convertirían en protagonistas destacados en las categorías de 250 y 350.
Sudáfrica siempre tuvo gran potencial motociclista en África y hasta principios de los años 70 era destino habitual de los pilotos británicos en invierno, aprovechando su verano austral para tomar parte en las bien remuneradas carreras internacionales que allí se disputaban, como Roy Sketh, Killarney o Port Elizabeth. La entrada en escena de los pilotos sudafricanos provocó que, en determinados círculos, se los mirara de modo diferente por culpa de la política de apartheid de su gobierno. Las autoridades sudafricanas eran conscientes de la situación y las complicaciones que podían sufrir sus conciudadanos, así que a aquellos que por antecedentes familiares podían optar por una segunda nacionalidad, fundamentalmente británica, se les permitió emplear otro pasaporte. Ballington nació en Rhodesia y se desplazó a Sudáfrica con su familia cuando era un niño. Cuando en 1973 se instaló en Reino Unido, adoptó el pasaporte británico y corrió con licencia británica. De hecho, llegó a Inglaterra con una Silly Kawasaki H2750, lo que le permitió mantener un buen contacto con Kawasaki GB, aunque posteriormente en el Mundial estuvo corriendo con Yamaha TZ privadas en 250 y 350 a partir de 1975. Ekerol llegó por su cuenta y riesgo en 1975, cargando con un par de viejas motos y un puñado de libras en el bolsillo. Afortunadamente, sus positivos resultados en sus primeras carreras le permitieron establecer contactos en el paddock, trabando amistad con Tom Herron, Olivier Chevalier, el suizo Hans Stadelmann y algún expatriado sudafricano, que le permitieron salir adelante a pesar de sus limitados recursos. Y poco después, North, que era cuñado de Ekerol, siguió sus pasos. A partir de 1976 los tres se convertirían en habituales del podio y no tardarían en llegar las primeras victorias. La temporada 1977 estaba llamada a ser la de los sudafricanos porque los tres se distinguieron como algunos de los más rápidos en las categorías intermedias, aunque seguían en inferioridad frente a las Harley Davidson oficiales de 250 y las especialísimas Yamaha tricilíndricas de 350, pilotadas por Giacomo Agostini y Takazumi Katayama. Fue un año marcado por los cambios y las novedades, algo revuelto y abierto a muchas opciones. North fue especial protagonista en la primera mitad de la temporada. Marcó 5 poles en los 5 primeros grandes premios, 4 en 350 y 1 en 250. Y, gracias a su consistencia, fue líder de 350 tras ganar en Imola, la tercera cita de la temporada. Después, 2 averías seguidas en Jarama y Paul Ricard permitieron que Katayama lo superara. Sin embargo, su regularidad en 250, tras ser segundo precisamente en las carreras de España y Francia, por detrás de su cuñado Ekerol, las carreras donde su TZ350 se rompió le colocaron al frente del campeonato, superando a Mario Lega, Franco Uncini y Christian Sarron. La siguiente cita era el Gran Premio de Yugoslavia. Alan North, 30, fue rechazado en Yugoslavia por su nacionalidad sudafricana y perdió la primera posición del Mundial. Yugoslavia era uno de los miembros más notables de los no alineados. El gobierno autoritario del mariscal Tito se desmarcó del Pacto de Varsovia y se convirtió en una de las caras amables del mundo comunista, junto a Checoslovaquia. Pero en 1977 adoptó una firme posición contra la política de apartheid de Sudáfrica, decidiendo prohibir la entrada a cualquier ciudadano de aquella nacionalidad. Ballington, con su pasaporte británico, se libró de problemas, al igual que Ekerol, que corría con licencia holandesa desde que recibió el patrocinio de la marca Opstalan, propiedad de un magnate holandés aficionado al motociclismo. Sin embargo, el bueno de North, con su pasaporte y su licencia sudafricanos, se quedó en la frontera. El flamante líder del Mundial de 250 se quedó sin correr en Yugoslavia, y Mario Lega se anotó la victoria con la nueva Morbidelli. Fue su único triunfo en el Mundial, y resultó clave para su proclamación como campeón a final de temporada. North tuvo la mala fortuna de sufrir infinidad de averías en la segunda mitad de la temporada. Dada la reducida capacidad de sus recursos, él mismo se encargaba de preparar las motos, resistiéndose a la idea de contratar un mecánico, algo que a la vista del resultado fue letal para sus aspiraciones. A final de temporada los sudafricanos habían hecho un buen papel. Ekerol acabó tercero en 350 y noveno en 250, había ganado una carrera de 250 y sumado 5 podios. Ballington fue quinto en 350 con 2 victorias, y sexto en 250 con un triunfo, y también 5 podios en su haber. North fue séptimo en 250 y décimo en 350, con un triunfo y 3 podios en total, y 6 impresionantes poles. A final de año, Kawasaki anunció su entrada en las categorías de 250 y 350 con un potente equipo oficial y el desarrollo de una serie de motos con apoyo de los importadores. Jubiló a Berry Ditchburn que, junto a Kihiko Kiyohara, había llevado con dignidad la primera KR 250, y fichó a Ballington y al australiano Greg Hansford. Ekerol se mostró muy decepcionado con la elección, no tanto por él mismo como por North, por el que sentía especial admiración. En un mundial marcado por la hegemonía británica, reinaba Berry Sin, y un tono correcto en cuanto a las relaciones empresariales, la dirección del equipo iba a estar vinculada a Kawasaki GB, y el hecho de que Ballington, con su pasaporte británico y originario de Rhodesia, antigua colonia británica, no como Sudáfrica, no fuera percibido como sudafricano propició su entrada en el equipo. En la prensa británica el apartheid era una cuestión candente y la figura de Ballington no representaba ningún escándalo, al contrario que dos pilotos genuinamente sudafricanos como North y Ekerol, que no encajaban políticamente en el proyecto.
Más allá de su pasaporte y de su nacimiento, para la historia del campeonato Ballynton siempre ha sido sudafricano, y se convirtió en el primer campeón de su nacionalidad en 1978 al lograr el doblete en 250 y 350 con la Kawasaki KR, repitiendo la hazaña al año siguiente. Ekerol siguió bregando como piloto privado toda su carrera, obteniendo su recompensa en 1980, al imponerse en la categoría de 350 tras una intensa final ante Anton Mang y la Kawasaki oficial. En cuanto a Alan North, se mantuvo en el campeonato como un privado más, corriendo en 250 y 350 con pocos resultados destacables y sin volver a pisar un podio. Sin embargo, en 1982, su última temporada en activo, acabó sexto en 350 y logró el último podio de su carrera, tercero en Assen.